Pues cuéntanos tu historia. ¿Ya te habían operado una cirugía de ligadura en Estados Unidos? Exacto, me Sí, habían ¿cómo te operado, fue? me operaron en julio del año pasado. Ajá. Fue realmente un total desastre. Yo no sentí mejoría en ningún momento de esa cirugía. Dolor desde el primer día que se acabó la cirugía hasta el martes que fui operado por usted. Y me sorprende mucho que luego de esta cirugía que usted me hizo, yo no siento dolor en lo absoluto en el área. Siento que todo se resolvió. Ajá. Y me siento muy contento, muy complacido con todo lo que estoy sintiendo ahora. ¿Viste mucha diferencia de la cirugía de ligadura a la que te hicimos nosotros? Sí, demasiado. Aquella cirugía de ligadura, yo no pude caminar por casi 2 o 3 semanas. Tenía el área súper inflamada. Me hicieron unas incisiones en el área de la ingle, bien parecidas a cuando le hacen una cesárea a una mujer en el parto. Y fue un proceso muy incómodo, muy doloroso, que totalmente distinto a lo que estoy sintiendo ahora. Pues usted vio que entré caminando todo. Sí. Todo Hoy bien. es tu tercer día. Hoy es mi tercer día, tercer correcto, día. correcto. ¿Te regresas tú vienes a Estados Unidos? Vengo de Florida, de Orlando, Florida, me regreso el lunes. Sí. Ok. ¿Cómo te sientes para regresarte? Me siento muy bien, siento que puedo caminar a pesar, siento una pesadez. Obviamente llevamos 3 días de la operación, pero sin dolor, sin problema. El dolor ya se resolvió. Ya se resolvió. En aquella ocasión, la primera cirugía que te la hicieron en Estados Unidos. Exacto, ¿Sí? en Orlando. En Orlando. ¿Esa cirugía fue por dolor o cuál fue la indicación de operarte ese varicocele? Fue por dolor mayormente, pero fue muy cuesta arriba porque tuve que ver 7 urólogos en el proceso. No eran, todo lo que me decían era distinto, no concordaba. Me decían que era muy leve, otro me decía que era mucho, otro me decía que yo no tenía nada. Era muy confuso. Okay. Y el dolor era tanto que te empieza a afectar tu salud mental. Comienzas a pensar que el problema nunca se va a resolver. No encuentras una salida realmente. Y fue muy duro, fue muy duro. Al final me operaron y me sentía peor de cómo estaba al principio. Pierdes todas las esperanzas realmente, las pierdes. Y es un momento que, como le comenté, me costó matrimonio, me costó muchas cosas en la vida. Y fue bastante difícil, sí, fue muy difícil. ¿De tus erecciones, cómo te sentiste con la cirugía de ligadura? Mis erecciones creo que desaparecieron por un tiempo. El dolor opacaba esa sensación de placer y no permitía que me sucediera. ¿Y erecciones matutinas tenías después de la cirugía? Después de la cirugía, no. ¿Antes las tenías? Antes las tenía, sí. Antes de la cirugía, antes sí. las tenía. No eran tan firmes como se supone que sean, pero no. Todo eso disminuyó. Cambió después de la ligadura. Fue muy preocupante, sí. Okay. Sí. ¿Cómo te sentiste ahí cuando notaste esos cambios? ¿Eres un paciente muy joven? Sí, tengo 33 años. Me sentí, como le dije, perdí las esperanzas. Yo estaba bastante asustado. Yo pensé que esto era para siempre. Recuerdo que hasta evitaba hablar con otras personas. Me aislé básicamente, porque como hombre es un problema bastante serio. Ajá. Y sí, fue muy duro. Fue complejo. Fue muy complicado, sí. Y después que notaste que el dolor regresó, que el dolor se mantuvo constante, que bajaron las erecciones, ¿ahí cómo te fuiste sintiendo? No, yo caí en una depresión muy fea, muy preocupante. Ahí fue que me encontré con usted, encontré los videos de usted y me hice una investigación en mi lado y traté de entender mejor todo el proceso. Lo logré entender y me vine para acá sin miedo. Siento que definitivamente fue la mejor decisión que tomé. Gracias, Sí. ¿no? Te agradezco mucho eso. Claro que sí. ¿Y qué te llamó la atención de nuestro contenido, de los videos, los testimonios? Usted tiene mucho conocimiento sobre el tema. Eso me llamó mucho la atención. Los testimonios de las personas. Y como le dije, es un punto que ya uno no sabe qué más hacer. Uno ha buscado tantas alternativas, nada funciona. Y cuando encuentras una persona que se expresa de esa forma y puedes percibir que sabe sobre el tema, pues es un alivio. Y pues, como le dije, lo hice sin miedo. Llegó un punto y yo tengo que hacerlo porque esta es mi única opción. Y no me arrepiento, en realidad ha sido lo que esperaba. Para confiar, ¿cómo te sentiste? No nos conocíamos, hicimos consulta virtual. Sí, claro. ¿Cómo te sentiste con esa parte? Todo fue muy a gusto con usted realmente desde el principio. Usted da esa buena vibra. Se siente que estoy en buenas manos desde un principio. Y pues le diría a todo el mundo que se atrevan realmente, porque
Al principio puede ser un poco confuso, uno tiene un poco de miedo, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado. Vale la pena. Sí, definitivamente. Los problemas de salud masculina son muy complejos. Demasiado. Sí, es bien difícil. Demasiado. La parte, no tan solo el dolor, es la parte mental, te juega demasiado con la cabeza y no encuentras una salida. Y como habíamos hablado, hay hombres que hasta optan por el suicidio y cosas así en esta situación y los entiendo realmente, no es el camino correcto, pero entiendo por qué les puede pasar, porque uno siente un desespero inmenso. No sabes, no encuentras una salida, piensas que es para siempre. Las personas que piensan que son los profesionales en esto te ignoran. A mí me enviaron para psicólogos, me enviaron para terapia física, me hicieron la cirugía y luego me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba en mi mente, que tenía que esperar un año. No, o sea, fue muy difícil, fue frustrante, por decirlo de esa forma. Sí. ¿Notabas cambios y nadie te entendía? No, realmente nadie. Y sentí una molestia. Ellos ya no me querían en la oficina, en la clínica. Sí. Yo era una molestia para ellos. Y uno en ese punto uno se asusta porque uno dice, entonces, ¿qué hago? ¿A quién veo? ¿Entiendes? Que fue muy cuesta arriba. ¿Cuántos médicos viste después de la cirugía? ¿Cuántas consultas? Después de la cirugía vi al mismo médico que me hizo la cirugía 2 veces. Ajá. Y él solamente me decía que todo fue un éxito, que todo estuvo bien, que continuara con mi vida normal, pero claramente no podía, tenía un dolor fuertísimo que no me dejaba hacer ejercicio, ni siquiera hasta manejando, no me podía ni sentar a manejar, nada. Lo vi 2 veces y luego no había más nadie porque estaba muy frustrado con la situación, sentía que iba a perder el tiempo viendo otro urólogo en esa área. Sí, entonces fue muy, muy complicada tu situación, Eli. Demasiado, doctor, diría yo. Fue muy fuerte. Fue un año, el 2025 fue un año demasiado difícil. Okay. Demasiado difícil. Y como le comenté, luego de este problema, creo, esto se resuelve y ya yo no voy a encontrar que otro problema sea tan duro como este. Si te fijas, hay muchos videos de testimonios de pacientes que hemos compartido que la historia es similar. Sí. Ya me operé, estoy peor después de la cirugía, ya me mandaron a psicólogo, ya el doctor se muestra molesto después para el seguimiento porque me dice que todo está bien. Pero si analizas la cirugía de ligadura, nada más es amarrar las venas. Claro. El urólogo cuando está operando ahí, de una forma muy arbitraria, decide cuál vena sí amarrar y cuál no. Sí. Lo complejo es saber si la vena que están amarrando era la que te dolía. Exacto. Es bien difícil saber eso. Luego de la ligadura, yo comencé a ver y a sentir más venas infladas de lo que tenía al principio. La sangre estaba buscando otra ruta. Justamente, es un sistema de tuberías. Sí. Si tú cierras un lado y sigue habiendo presión de sangre, esa presión se va a redistribuir. Sí. Y muchas veces el dolor se incrementa porque ahora esa presión está dilatando las demás venas que quedaron ahí. Claro. Es muy complejo entender todo esto. Sí. Y es de una forma muy arbitraria elegir cuál vena van a amarrar. Exacto. De hecho, en la cirugía que te hicimos retiramos la ligadura. Ahí estaba la vena todavía. Wow. Nada más estaba únicamente amarrada. Por esos pacientes como tú después de la cirugía no pueden caminar. Sí, no, fue horrible. El dolor no se les quita, pues tienen ahí amarrado un nudo en una estructura que no lo puedes desamarrar. Claro. Pero esa vena nunca va a desaparecer. Es muy raro que desaparezcan las venas. Claro. Y el problema es que esta cirugía es una cirugía que no tiene ninguna justificación. No. Andar haciendo nudos allá adentro no tiene ningún sentido. No, y otra cosa fuera de eso, pues me frustra bastante que me hicieron esa incisión tan grande. Para nada, diría yo, porque no arreglaron el problema. Justamente. Y uno tiene que vivir con eso. Sí. ¿Entiendes? Una cirugía muy costosa. Y todavía la cicatriz duele. Sí. Y ha pasado casi un año. Esa zona es una zona muy delicada, la zona inguinal. Ahí tienes que abrir músculo. Sí. Y es una zona que la cicatriz va a tardar muchísimo tiempo. Me ha costado mucho. Se va a quejar de dolor en la herida por mucho tiempo. Sí, me ha costado mucho recuperarme de eso. Sí. Y como le dije, no me resolvieron el problema y creo que me crearon uno más y es frustrante. Sí. Los pacientes que se operan de ligadura, la probabilidad de que te tengas que reoperar es altísima. Yo no les recomiendo esa ligadura a nadie, realmente a nadie. Recuerdo que la segunda vez que vi al urólogo después de la cirugía, me mencionó que quizás si seguía con el dolor tenían que volver a hacer esa otra ligadura y yo, no. No tiene ningún sentido. No. Hemos reoperado pacientes que se han operado en otros lados, 3, 4 cirugías fallidas. No, eso no hace Imagínate sentido. el desastre que encontramos allá adentro. Y lo más triste de esto es que son pacientes jóvenes. Sí. Muchos de ellos aún no han tenido hijos. Muchos de ellos ya vienen de un divorcio. Sí. Por la disfunción eréctil. A veces la pareja no entiende esa situación, no entiende por qué el hombre se siente inseguro con el tema de las erecciones. Exacto. Y vienen infidelidades, humillaciones. Claro. Sí, claro. O sea, ya se torna un problema muy complejo, tanto en la parte psicológica, en la parte de los genitales, la parte de la sexualidad, la autoestima, Sí.
Sí. y terminan los matrimonios rompiéndose. No, y uno se siente también menos hombre con esto que le pasa a uno. Uno piensa que bueno, uno no está funcionando como se supone. Ajá, Y es en mi caso era por el dolor, era demasiado. Y no había forma que yo me concentrara claro. en el acto. ¿Y de deseo sexual cómo te sentías? Mal, no, yo no tenía deseo sexual realmente. Eso era una de las cosas que más me preocupaba. Ajá. No pasaba, no sucedía. Y si pasaba era rápido. Muy esporádico. Sí, exacto. Y como le comenté, lo que llevo son 3 días de la cirugía y ya puedo sentir ese deseo. Ajá. Y pues me dio alegría volver a sentirlo. Claro. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Y ya empezaste a notar ligeras erecciones. Sí, exacto. Sí, obviamente por la inflamación, la zona está muy inflamada, pero exacto. es un proceso. Nada más con el deseo que sentí, estoy seguro que todo está bien. Claro. Sí, sí. Sí, es un proceso. Créeme que yo encantado de que hayas confiado. Claro. Yo entiendo que es un proceso bien difícil. Demasiado. Porque muchos pacientes como tú que vienen de otro país, pues la consulta virtual, la incertidumbre, Sí, comprar sí. los boletos, hacer las reservaciones, revisar que tu agenda empate con la agenda quirúrgica de nosotros. O sea, es toda una logística estar aquí. Sí, sí. Y sobre todo la confianza. Claro. Porque esto se basa en una confianza 100%. Definitivamente. Sí, y eso es lo más importante. Y eso fue lo más que me ayudó. Como le dije, usted da una buena vibra en todo el proceso y su conocimiento es muy grande en el tema. Claro. Eso le da a uno esa confianza de hacerlo sin miedo. Sí. Sí, tenemos que ser el mejor médico para el paciente. Sí. Por eso las especialidades médicas, hay cursos adicionales. No puedes ser experto en todo. Exacto. Y la andrología justamente es eso. Andros significa hombre. O sea, el verdadero experto en salud masculina es el andrólogo. Claro. La urología se quedó un poquito atrás. La urología, pues sí, es la rama troncal, pero la andrología es el área que justamente tratamos salud Sí. masculina. Sí. Aquí vemos la parte de hormonas, la parte de disfunción eréctil, la función testicular, fertilidad. Claro. Revisamos cosas que son muy propias de salud masculina. Claro. En urología, pues revisamos otras cosas, pero este es en la parte en la que al paciente le damos un extra bien importante, porque Sí. ve lo que platicamos. Hay pacientes que llegan con ideación suicida. He tenido casos de pacientes que se han suicidado o me han platicado Sí. otros pacientes, oye, es que mi amigo se suicidó, Sí. traía problemas de disfunción eréctil. Muchos pacientes nunca se han revisado los testículos para entender por qué no tienen erecciones. Sí. Yo era uno, yo no sabía sobre esta condición realmente hasta que empecé a hacer mi investigación. Ajá. Pero yo no sabía sobre esto. Yo pensaba que era un dolor de ¿cómo le explico? Un golpe que me di en el área o algo. Pero no. Ahora es que me comencé a entender todo y me hace Sí. sentido. Y es preocupante porque uno dice cuántos hombres están lidiando con esta situación Muchísimos. y no entienden una qué es lo que... cantidad. Afortunadamente, tu problema se resolvió. Sí, Sí. no te habían dañado las arterias testiculares, pero muchos casos que me toca reoperar traen la ligadura en las venas y aparte en las arterias. He tenido casos de pacientes jóvenes que aún no han tenido hijos, que Sí. además en la cirugía les ligaron el conducto deferente. Increíble. Salen con una vasectomía de la cirugía. Eso. Imagínate lo que significa eso. Y lo más triste de esto es que muchos pacientes son jóvenes. Aún no se han casado, aún no han tenido hijos. Sí, sí. Y llegan con la testosterona en el suelo, infértiles y con mucho dolor. Y el problema es que muchos pacientes, el hecho de ser hombre, los hace encapsularse en decir, bueno, tengo que aguantar el dolor. Ya este dolor me pertenece, este dolor voy a vivir toda mi vida con este dolor. Ya el paciente trata de resolver su vida acostumbrándose al dolor. Yo fui uno antes de conocerlo a usted que me sentía así. Yo estaba tratando ya de aceptar que tenía que vivir con este problema. Y fue muy duro. Es bien complejo. Sí, Sí. sí. Si te fijas la historia que nos estás compartiendo con las historias de los demás pacientes que están ahí, palabras más, palabras menos, pero caen a lo mismo. Claro. Fui a consulta, no me sentí escuchado, el doctor no entendió mi problema, me mandaron al psicólogo, Sí, el doctor se frustra, veo que se molesta porque voy otra vez a consulta y voy otra vez, exacto. y termina el doctor lo que quiere hacer es mandar el balón a otra cancha. Ni siquiera te dan la oportunidad de participar en tu tratamiento. Claro, No, yo decía cualquier cosa que yo creía que tenía y recuerdo que el doctor en una me dijo, ¿quién es el doctor tú o yo? sí. Y no, uno se siente incómodo ya. Es terrible, el choque de ego Exacto. que hay en los médicos es Sí. terrible. Sí. Sí. Y lo más complejo de esto es que como médicos a veces no aceptamos que tenemos un error, o como médicos a veces no aceptamos que hay una mejor forma de hacer las cosas. Exacto. Siempre va a haber una mejor forma. Claro, para todo. claro. Estamos tratando hombres, estamos tratando temas muy delicados, fertilidad, testosterona, función Sí. sexual. O sea, Definitivamente. de una cirugía puede depender todo eso. Y no tan solo era el dolor, doctor. Yo me sentía las energías bien bajas. Yo siempre estaba cansado, de mal humor. Fue una combinación de tantas cosas
que me llevaron a una depresión bien grande. Y hablando con usted entendí todo, por qué fue que pasó. Y estoy muy emocionado ahora con todo lo que está pasando y poco a poco voy viendo la mejoría. Sí. Y siento ya que puedo vivir nuevamente, porque fue muy difícil. Claro. Sí. Y no debería de ocurrir porque tú eres un paciente de segunda cirugía. Sí. Pero realmente con una cirugía debería ser suficiente. Estar reoperando genitales es complejo. Claro. Estar reoperando una cicatriz es complejo. Claro. Y cada semana operamos muchos pacientes que ya tuvieron la mala experiencia de una cirugía fallida. Entiendo. Y desafortunadamente hay que reoperarlos. Sí. Por eso en la actualidad tienes que buscar un centro especializado en el problema que tienes. Claro. La microcirugía es ultra precisa. La cirugía no puede tener falla en manos expertas porque es ultra precisa. Estás viendo muy a detalle. Los microscopios que utilizamos son de alto poder. Pero lo más importante no es el microscopio. El microscopio nada más es un instrumento. Lo importante son las decisiones que tomas debajo del microscopio. Entiendo. Porque hay pacientes que dicen, ya me operaron con microscopio. Y el urólogo saca unas lupas y se pone unas lupas en los lentes. Eso no es microscopio, eso no es microcirugía. Eso está muy limitado. Y hay muchos pacientes que los engañan diciendo que los operan con microscopio y al final se dan cuenta que el médico se puso unas lupas. Claro. Tuve un caso que reoperamos. Hay un paciente que llevaba 3 cirugías y en una de esas el doctor le comentó que era microscopio y se puso unas lupas. Eso no es un microscopio. O sea, fíjate, ya desde ahí viene el problema. Sí. Ya desde ahí traemos problema. Y esto no debería de ser así porque estamos tratando pacientes hombres. El hombre no se muestra vulnerable. El hombre es muy duro, el hombre es muy difícil que acepte un problema. Y si lo tiene, lo oculta. Si lo tiene, lo trata de resolver, lo trata de ocultar, trata de mostrarse bien ante la sociedad, ante su esposa, ante su familia. Sí. Pues el paciente se exprime la última gota para dar lo mejor de sí. Exacto. Y es bien difícil todo esto, porque después viene frustración. Demasiado. Baja la energía, no duermen, no descansan, irritables. La pareja nota frialdad, pero no es eso, el paciente se siente inseguro. Sí. El paciente se siente inseguro porque no tiene deseo sexual. El pene no responde, tiene que estimularlo mucho. Si suelta el estímulo, el pene se cae. Y, no, y vivir con el dolor es bien fuerte. Un dolor en esa área que no cesa, está todo el tiempo. Sí. Nada lo mejora. Yo creo que esa fue la peor parte de todo. Te desesperas, ya no sabes qué más hacer. Sí. No siempre duele, solamente le duele una cantidad mínima de pacientes. Pero ese paciente, entre más le va doliendo, cuando el dolor se instaura, es un dolor 24 horas. Horrible. Y es un distractor terrible para la vida del paciente, porque todo el tiempo está pensando en el dolor. Si el paciente pasa un tiempo parado, le va a doler. Si carga algo pesado, le va a doler. A ti te gusta mucho el ejercicio, el gimnasio. Sí. ¿Cómo te sentías con el ejercicio? Tuve que dejar todo. Luego de la operación, de la primera cirugía, no pude hacer nada. Yo a mí me gusta mucho correr, trotar, hago levantamiento de pesas y sentía que el dolor incrementaba. Claro. Y me detuve, llevo meses que no hago nada. Que es algo que quiero volver a retomar en el futuro. Por eso tomé esta decisión también. Sí. La cirugía que hacemos te permite eso. Te permite correr, cargar pesado, hacer pesas, ejercicio de impacto. Esta cirugía te permite regresar a tu vida normal, con erecciones, con deseo sexual, con testosterona, con bienestar. Sí. Y sobre todo que puedas hacer ejercicio, porque algo que mucho le frustra a los pacientes. Tengo muchos pacientes jóvenes. Me dicen, oye, lo que más triste me pone es que no puedo hacer ejercicio. Claro. Ya no puedo correr, ya no puedo salir a jugar fútbol. El gimnasio no lo puedo hacer porque acabo mi rutina y en la noche o en la tarde el testículo no me lo aguanto. Sí. Porque están pulsando. O hay pacientes que hacen ejercicio, no tienen dolor, pero después notan que perdieron las erecciones, que no hay erección matutina o que bajó la testosterona. Claro. Es un sistema de presiones. Hay que entender que la sangre va contra gravedad. Todo lo que haga que incremente la presión va a hacer que la sangre se regrese hacia abajo. Sí. Por eso hay un cierto grupo de pacientes que haciendo ejercicio les puede bajar la testosterona. No a todos. Aquí apoyamos muchísimo la salud masculina y parte de eso es el ejercicio. Sí. Buena alimentación, buenos hábitos, no alcohol, no cigarro. O sea, obviamente esto les sirve a los pacientes para hacer una vida muy saludable. Entiendo. Pero hay pacientes que a pesar de que llevan una vida muy saludable, desarrollan disfunción eréctil. Sí. Les baja la testosterona. Se comportan como si tuvieran problemas de hipogonadismo. Claro, claro. Hay que entenderla. Es un sistema que va contra gravedad. Sí. Por eso es tan fácil que falle. Entiendo. Si no entendemos eso, no vamos a entender por qué una ligadura no sirve. Las ligaduras son la peor cirugía que puede haber. No. Hay una página que les comparto mucho a los pacientes, se llama Reddit. Sí. ¿No te la compartí a ti? Claro. Ahí puedes ver muchísimos testimonios. Son miles de testimonios de pacientes. La gran mayoría son operados en Estados Unidos. Sí. Falla muchísimo esta cirugía. Hemos reoperado casos que se han operado cirugías fallidas en Estados Unidos. De aquí del país, todo el tiempo estamos reoperando pacientes que vienen de Europa, sí, de Sudamérica y Centroamérica, ni se diga. Y la falla es la misma siempre, la cirugía de ligadura. El problema es que esta cirugía es una cirugía muy vieja, muy antigua,
Los urólogos salimos pensando que ya lo de testículo, lo que aprendimos, eso era todo. Nos enfocamos en otras áreas. Sí, Y en la andrología pues nos damos cuenta de todo este problema. La andrología generalmente se estudia en hospitales de concentración. Llegan muchos pacientes complicados de ligaduras, pacientes que quieren buscar un embarazo, son hospitales de infertilidad. Entonces ahí ves todas las complicaciones, ves muchísimos casos de cirugías fallidas claro. y te das cuenta de cómo les va de mal a los pacientes. Sí, ¿Sí? Eso es lo importante, que le prestemos un ojo a los hombres. Sí, porque como hombres es muy difícil que le importemos a las personas. definitivamente. Sí, porque el hombre pues es, ya por el hecho de ser hombre ya debes de mostrarte fuerte. Exacto. No te puedes mostrar vulnerable. Y muchos pacientes andan cargando un peso increíble encima. Sí, sí. Y no se explican por qué hay disfunción eréctil. Soy joven, tengo 30 y tantos años, no tengo erecciones. ¿Qué va a ser de mí? Ya me dejó mi pareja. Sí, Ya me humillaron, ya vengo de una infidelidad. Me estoy notando cambios en mi cuerpo. Me dicen que es psicológico. Ya me revisé mis exámenes, parece que todo está bien. sí, El paciente se empieza a frustrar, se empieza a hundir porque no se explica qué está ocurriendo. Por eso ese es el reto de la andrología, entender al paciente, claro. entender y vincular, ligar todo. O sea, al paciente tienes que conocer todo. Sí. Tienes que conocer cómo se desarrolla en su día a día, mentalmente cómo está. Sí, la andrología es una consulta muy, muy cercana con el paciente porque tienes que preguntar muchas cosas de tu vida. Sí. La consulta urológica es un poco más superficial. Claro. Las decisiones urológicas se toman con base a estudios. Las decisiones andrológicas tienes que escuchar al paciente, tienes que entenderlo, porque el paciente trae una historia. En urología a veces no requieres tanto eso, porque los diagnósticos te los da la tomografía, te los da el ultrasonido, te los dan los exámenes. Cuando vas a operar una piedra, cuando operas próstata, cuando operas algún problema oncológico, es muy claro, el estudio te lo da, acá no. Acá el estudio es la consulta, el estudio son las preguntas, el estudio es lo que el paciente te va a explicar. Por eso tiene que haber mucha conexión con el paciente. Sí. Por eso los pacientes se sienten con un vínculo muy, muy estrecho conmigo. Claro. Yo les doy oportunidad de que platiquen todo, que me cuenten y les pregunto y estoy muy interesado en saber todo porque para mí todo es información. Todas las respuestas que el paciente me va dando a mí como andrólogo es información. Claro. ¿Sí? No es una plática simple, o sea, es una plática muy detallada, muy profunda, porque yo tengo que entender cómo está tu vida. Claro. Para ver si hay un vínculo, para entender cada cambio que hay en ti como hombre y dice algo. El problema es que no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Sí. Y yo le agradezco muchísimo eso. Fue la primera vez que me sentí escuchado, realmente, y que le prestaron atención a todo, a detalle. Y de hecho, hasta luego de la cirugía, usted se quedó conmigo ahí hasta 2-3 horas después de la cirugía hablando conmigo y nunca me había pasado algo así con un médico, con un doctor. Y pues se lo agradezco mucho. Claro, somos seres humanos. Mira, sí. Yo soy tu médico, soy tu andrólogo, pero soy ser humano y tú eres un ser humano. Hay que entender esa parte. Somos seres vulnerables. Sí. Si entiendes eso, créeme que al paciente le vas a dar toda la empatía. Sí. Pero una empatía auténtica. A mí me interesa mucho que los pacientes se recuperen porque yo entiendo toda la historia que está atrás. Porque platico contigo, hacemos consulta virtual, luego si tienes dudas me mandas mensaje o haces otra llamada, entonces yo tengo que estar al pendiente porque yo sé que esos pacientes muchas veces en cualquier ratito se van para abajo. Sí, sí. Y los problemas testiculares se ven así, es un sub y baja. De repente el paciente siente que el deseo sexual se recuperó. Claro. Puede haber firmeza en el pene, pero luego así como sube, vuelve a bajar. Entonces el paciente anda así. Somos muy hormonales los hombres. Sí, sí. Hay muchos cambios hormonales en nosotros. Y esa es otra cosa, que cualquier pregunta, cualquier duda, es muy fácil comunicarse con usted. Ajá. Usted está siempre disponible y eso es algo que tampoco me había pasado. Y es muy bueno realmente. Le escribí tarde en la noche los otros días porque sentía algo raro y usted me contestó. Claro. Gracias por eso. Sí, eso es bien importante. Sí. Eso es súper importante. Yo valoro muchísimo que estén aquí los pacientes. Cuando vienen conmigo es porque muchos quieren venir a una primera consulta y resolver el problema, pero tengo muchos pacientes como tú de cirugías fallidas. Entonces el paciente trae una frustración horrible. O sea, yo entiendo el paciente que está sentado en esa silla, porque ahí hemos escuchado muchísimas historias similares a la tuya, algunas peores, algunas mejores, pero más o menos son las mismas versiones. Sí, uno llega con mucho miedo. Claro. Porque ya no sabes que si va a funcionar o no. Sí. Después de tanto rechazo en el camino. Y ahora confiar en la actualidad es bien difícil. Las redes sociales son muy buenas, pero también son muy ambiguas. Sí, definitivamente. Claro. Definitivamente. Por eso nos ha costado trabajo, pero aquí estamos. Créeme que los pacientes que quieran atenderse con nosotros son bienvenidos y con mucho gusto les vamos a dar lo mejor de nosotros. Claro que sí. Sí, la excelencia microquirúrgica se refleja en el paciente. Y ve las reseñas que nos dejan los pacientes. Me siento bien, duermo mejor, tengo mis erecciones, me cambió la vida, me siento muy contento, reconecté con mi esposa.
me quitaste 20 o 30 años de edad con la cirugía. O sea, Wow. imagínate, eso es salud masculina. Sí, No lo habíamos hecho anteriormente porque nos habíamos distraído en otras cosas. El testículo se quedó abandonado. sí. Pero ve las historias de los pacientes, los que nos han dejado en las reseñas. Por eso te comparto. Para mí es muy importante que te muestres para compartir tu testimonio, Claro que sí. porque los pacientes lo van a ver y muchos se van a sentir identificados. Así como tuviste testimonios de otros pacientes, Exacto. pues ahora mucha gente va a ver tu testimonio. Claro. Y a veces que los hombres cuando ven los videos dicen, yo un día me imaginé que iba a estar ahí sentado, Sí, platicando mi historia también. Y pues mira, aquí estamos después de unos meses, como 3 meses, ¿no? Que Sí, planeamos exacto. tu operación. Estoy muy contento de haber hecho esto, definitivamente. Lo recomiendo 100%. Me da mucho gusto, Sí, me da mucho gusto que hayas confiado. Tengo muchos pacientes de cirugías fallidas de Estados Unidos, es increíble. Es increíble. La tasa de fallo allá. Y son operados con microscopio, son operados con microcirugía, embolización, Sí. microcirugía o laparoscopía. Sí. Y la queja es altísima. Luego de esto ya me cuesta confiar en el sistema allá, cómo funciona realmente. Claro. Me hicieron la vida de cuadritos, como uno Sí. dice. So, Y mira, me llama mucho la atención porque los pacientes que nos contactan de Estados Unidos llegan con cajas y cajas de medicinas, analgésicos, sí. les dan vitaminas, les dan un montón de cosas que no necesitan. Tengo pacientes que llegan hasta con 20 frascos de diferentes medicamentos para tratar un problema. Increíble. Aquí les quitamos todo eso. Sí, Hay que depurar, el cuerpo tiene que ser natural, claro. ¿sí? Y eso es bien importante porque me comentan mucho eso. No es que acá te quieren mantener enfermo, te quieren mantener con medicamentos, Sí. no te resuelven nada, nadie te escucha, es carísimo. La cirugía de ligadura que te hicieron ascendió a $50,000, me comentabas. Sí, alrededor de $50,000 y se nota que te quieren mantenerte dependiente a eso. Ajá, Como que ellos no te curan, ellos simplemente te arreglan un poco el problema para que tú continúes claro, yendo hacia donde ellos a buscar la solución, sí, ganas más dinero y se nota que hay algo raro. claro. Es difícil confiar, es muy difícil confiar. Sí, yo entiendo todo eso. Por eso créeme que hacemos siempre, a cada paciente le damos lo mejor porque están confiando en nosotros. Sí, Entonces a cada paciente le tenemos que brindar lo mejor y pues contigo no ha sido la excepción. Por eso te agradezco muchísimo gracias a que usted. estés aquí, ya estás operado, ya lo difícil siempre es entrar a quirófano. Sí, En cuanto te recuperas de la anestesia ya está resuelto el problema claro y que el sí. dolor se quita de inmediato. Sí, Te queda el dolor de la cirugía, te queda lo incómodo. Más que doloroso es lo incómodo, Claro. porque se va a inflamar, sobre todo el paciente que ya trae cirugías fallidas. Pero si te fijas, el dolor propio de las varices se elimina por completo. Se fue. sí, yo ahora Sí. mismo no siento nada de dolor realmente. Ni siquiera en las incisiones Ajá, no siento nada No realmente. molesta. Lo que siento es obviamente es la pesadez, está Claro. inflamada el área, pero ese dolor que llevaba meses que no paraba, no se siento fue. nada. Se fue. Eso es bien importante. Se fue, Sí. sí. Es importante porque hay pacientes que lo pueden ver como muy bueno para ser verdad. Cuando ven los videos o ven No, lo que es real. los pacientes Es real. Es real. Sí. Ahora, si te fijas, las heridas también las cuidamos mucho, les dejamos un pegamento, no hay retiro de puntos, no tienes que hacer curaciones ni nada. Eso también es muy cómodo para los pacientes. Viene gente de fuera. Vienen muchos pacientes de otros estados de aquí de México y extranjeros vienen muchos. Entonces no me gusta que el paciente se estrese por las heridas. Claro. Con el pegamento, ese pegamento se cae en 2 semanas Sí. y la herida queda cicatrizada. Perfecto. Sí. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Claro que sí. Me da mucho gusto toda la confianza Sí. y el testimonio que nos compartes. Les va a servir a muchos otros hombres. Muy Sí, agradecido. te agradezco mucho, no al contrario. Muchísimas gracias.